Bien, señores alumnos, tengan ustedes una bonita tarde. Vamos a iniciar nuestras labores académicas. Vamos a poder. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? Bien, en esta oportunidad vamos a ver todo lo referente a lo que viene a ser mm, vamos a poner en la pizarra. Pues, tenemos todas las causas de los movimientos. Si lo vamos a poner ya. Movimientos sociales. ¿De quién? De los criollos. Entonces, ahí tenemos el movimiento de los criollos, ¿sí? O sea, vamos a ver todo lo referente, el por qué, digamos, los criollos, um, eh, vamos a decir, asumen una postura muy diferente, asumen una postura de no querer aceptar ya a la corona española, ¿no? Pues en otras palabras, es como alguien en la familia empieza a renegar contra los demás, fundamentalmente contra el papá y la mamá, básicamente contra el papá, que tiene el poder en la casa, ¿no es cierto? Entonces va a empezar a renegar, finalmente poco a poco va a empezar a rebelarse y finalmente va a encontrar su emancipación. Va a decir, nunca más quiero vivir contigo, yo quiero vivir solo, ¿no? Y déjame vivir solo. Pero hay veces que los padres se encariñan y una serie de dudas, etcétera, no lo quieren soltar, pero de todas maneras más o menos similar. ¿Cómo es que los criollos españoles, en este caso, van a empezar a renegar contra el sistema español, ¿no? O sea, ¿dónde está el desenlace? ¿Dónde empieza toda la situación? Hasta la revolución de Tupac Amaru han estado alegres. Hemos dicho, han sido los espectadores,
Para él será un espectáculo circense, ¿no? Un espectáculo circense, cuando mataban a un indio, lo estrangulaban, le hacían sumario, juicio, y para él será un espectáculo, ¿no? Ver ahí en la plaza de armas del Cusco, ¿no? Espectáculo. Que esto poco a poco se va a tener que revertir, ¿no? Ya los condenados o los que se le van a fusilar van a ser ahora ya también a los criollos, ¿no? Cuando estos se empiecen a relegar, porque el sistema también los va a rechazar, ¿no? El sistema no va a estar, no va a tolerar. Entonces, en esa medida es la que hay que tener muy en cuenta, que es muy diferente a las causas de los indígenas que hemos visto, ¿no? Ya hemos visto cuáles han sido las causas para que se generen los movimientos a nivel de los indígenas. Y verdaderamente habían causas, sí habían causas, ¿no es cierto? Habían causas justificadas para que los indígenas se levanten, pues, contra el sistema colonial. Entonces, en esa medida es la que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, ¿ya? Que son casos muy diferentes. Ahora vamos a ver los criollos, que finalmente los criollos son los que van a llevar adelante toda la batuta de la emancipación. A partir de ahora ya prácticamente casi nos olvidamos de los movimientos indígenas, ¿no? ¿Por qué? Porque los movimientos de los criollos van a ir opacando poco a poco, ¿no? O sea, en otras palabras, ellos van a ir tomando más poder, precisamente por el hecho de que también, en cierta forma, ellos controlan el poder y fácilmente pueden, digamos, formar grupos, etcétera, para llegar adelante. O también forman grupos de sociedades donde tengan mayor protección. Entonces, no va a ser, como por ejemplo, la diferencia de los indígenas es en que rápidamente se darán cuenta, porque todos los movimientos indígenas han fracasado, ¿no? Básicamente es por dos cosas. Uno, de que siempre nuestro país, el Tahuantinsuyo, o el Perú, si se quiere decir, realmente no era una nación, estaba compuesto por varias nacionalidades. Entonces, cuando hubo este tipo de movimientos, fácilmente se desarticulaba. ¿Por qué? Porque no había armonía, ¿no? Dentro de los indígenas, cada uno tenía una posición muy diferente a la otra, ¿no? Entonces, como que había un cierto egoísmo, un cierto posicionamiento social, decir, a ver, ¿por qué los aymaras van a triunfar? ¿O por qué los quechuas, no? Etcétera, etcétera. Entonces, esa es la forma. O dentro de los quechuas, ¿por qué los chincheros, o los de Antas van a tener ese privilegio de entonces miramientos? Pues por eso es que el país no era, y hasta ahorita, nuestro país no es una sola nación, sigue siendo un país pluricultural, por consiguiente una composición de varias nacionalidades, ¿no? Es así nuestro país, es nuestra realidad. Y por eso es de que fácilmente estos movimientos indígenas rápidamente se han desarticulado. Hemos visto solamente, ¿no es cierto?, en Tupac Amaru, por ejemplo. Pumacahua no quiso que José Gabriel Condorcanqui pues, sea el caudillo, ¿no es cierto? No, ¿por qué? Pues él. Entonces, Pumacahua se pone al servicio del ejército realista, ¿no es cierto? Pues así, un solo ejemplo, basta para poder, digamos, para los demás. Entonces, eso es lo que ocurre. Y segundo, siempre era la desventaja, ¿no? La desventaja de que no podían tener suficientes armamentos como los que van a tener, sí, con suma facilidad los criollos, ¿no? Siempre ha sido con armamentos de carácter rudimentario. O sea, su aparato bélico siempre ha sido muy deficiente de los indígenas, ¿no? Muy deficiente. Entonces, esos dos aspectos hay que tener muy en cuenta. Entonces va a haber una diferencia. Entonces, en los españoles hay que tener muy en cuenta en esto,
ya es casi como una sola nacionalidad, ¿no? O sea, propiamente ellos van a ver la forma de cómo se van a proteger, cómo es que la información no va a salir, cómo es que entre ellos jamás se van a traicionar. Es difícil. Vamos a ver traiciones dentro de los movimientos de los criollos, ¿no? Entonces, básicamente ellos casi son como una sola nación, entonces se protegen fácilmente, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver. Entonces, vamos a ver el correr de algunos de estos temas que vamos a avanzar y las posteriores, entonces vamos a ver cómo, ¿no? Cómo han formado sociedades eh, que podían proteger todos los actos que ellos podían haber realizado por delante, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener muy en cuenta, chicos, ¿no? Hay que saber diferenciar por qué los criollos triunfaron y por qué los indígenas no pudieron triunfar, ¿no? Entonces, vamos a ver esos aspectos. Bien, primeramente, ¿cómo es que se suscita, no? Porque hay hechos fundamentales y tenemos acá mm, la desarticulación del Imperio Español, ¿no? Es decir, vamos a ver desde la situación de España. ¿Qué es lo que pasa con España? Porque desde ahí va a venir un aspecto muy importante que va a generar un descontento. O sea, va a partir de este proceso que se llama la desarticulación. Entonces, cuando queremos ver la desarticulación del Imperio Español, vamos a ver momentáneamente dos aspectos fundamentales. Uno, el aspecto de carácter económico y el aspecto de carácter político en la que estaba viviendo España, ¿ya? España estaba viviendo una crisis muy profunda, tanto en el aspecto de carácter económico como también en el aspecto propio de carácter político. Entonces, España tiene todo un proceso de crisis que no le va a permitir desarrollarse al igual que los otros países. Llámese Francia, llámese Inglaterra, llámese Holanda, llámese Prusia, etcétera, ¿no? Entonces, que esos países sí han asumido una actitud propia en tener que vertebrar su desarrollo propio, ¿no? El caso de Portugal, por ejemplo, también, un poco que se ha quedado, ¿no? Pero el que se ha quedado mucho más es España, a pesar de que tenía enorme cantidad de riqueza y también materia prima que han llevado desde América, es decir, desde las colonias. Tenían suficientemente para poder, digamos, hacer un país muy rico y hacer un país muy poderoso en cuanto a un desarrollo a la altura de aquel entonces, cuál era pues el proceso mismo de desarrollo del capitalismo industrial, que estaba en proceso de desarrollo. Entonces, España se queda por el hecho de que sufre una crisis muy profunda en el aspecto de carácter económico. Que ustedes dirán, ¿y por qué crisis económica si tenía tanta riqueza que han llevado del Perú, no tanto oro y plata tenían para comprar pues toda Europa, pero lamentablemente no ha sido así. Todas esas riquezas se han desviado. Vamos a ver mucho más adelante, justo en este proceso. Bien, vamos a ver algunos aspectos que son muy importantes. Desarticulación del Imperio Español. Básicamente en esto vamos a tener un aspecto muy importante en la que en el siglo XVIII se produjeron hechos económicos y políticos que sumergieron al Imperio Español en una dura crisis. El sistema capitalista se afianzaba y daba un paso más, ¿no? El industrialismo. Los países a la vanguardia industrial eran capaces de transformar la materia prima en un nuevo producto, agregar mayor precio y al venderlos aumentar sus ganancias. Pero los españoles no hacían esto, como he dicho que se han quedado, ¿no? Se han quedado. O sea, realmente en absoluto pensaban ellos
propiamente entrar a la vanguardia del sistema capitalista o al sistema eminentemente de la vanguardia industrial, ¿no? Perdieron todo ese equilibrio, ¿no? Todo ese equilibrio. Entonces, va a ser un país lleno de conflictos, va a ser un país económicamente golpeado, ¿no? Entonces, este es un primer indicio que nos está diciendo de qué, cuál va a ser el destino de España, ¿no? Que es muy diferente. Vamos a ver. Acá tenemos, como por ejemplo, dice, en su economía imperaban las relaciones feudales. Ya hemos dicho que cuando llegan los españoles nos traen un sistema económico denominado el feudalismo. Y por ello es de que ellos se reparten la tierra, ¿no? Quien tiene mayor cantidad de tierra tiene mayor poder. En este caso, en el Perú, sí funcionaba esto, pero también quien tenía mayor poder era aquel que tenga mayor cantidad de tesoro, ¿no es cierto? Oro y plata, y con ello podía comprar rápidamente el estatus social que los españoles pobres y miserables que habían llegado podían ascender a un nivel social, ¿no es cierto? O sea, podían comprar el título de nobleza, ¿no? Fácilmente. Entonces, esto tiene que ver mucho con esta situación. Entonces, ¿por qué la crisis económica? Aquí vamos a ver, la hiperinflación, a la abundancia de oro y plata. O sea, tenían bastante oro y plata, ¿no? La revolución de los precios. ¿A qué llamamos esto? Vamos a ver que propiamente el valor del dinero que ellos tienen, los precios que están más abajo, vamos viendo un proceso que se va generando la famosa deflación. Entonces, al tener oro y plata, ellos querían lo mejor, o sea, es vivir cómodamente, no les interesaba absolutamente nada, nada, nada. Es como podríamos ver políticamente en este sistema actual en que vivimos el caso de la familia Fujimori, ¿no es cierto? La familia Fujimori ha amasado bastante fortuna. Ellos no necesitan trabajar, no necesitan propiamente buscar empleo, no necesitan vivir del mercado peruano, nada, todo tienen a la mano. Incluso productos de exportación pueden vivir mucho más cómodamente. Así más o menos eran los españoles. O sea, no les interesaba en absoluto nada, ¿no? Entonces tenían todo. Se dice que mucha gente de acá de América incluso ha ido a prestar servicios hasta España, ¿no? Y sabemos la comodidad con que han vivido también acá, con, por ejemplo, los altos funcionarios que venían de España o los altos funcionarios de los criollos. Entonces, a eso tiene que ver mucho, ¿no? Entonces, preferirían prácticamente ellos ver de otra forma las cosas y ser una inversión eminentemente equitativa al desarrollo del Estado. Aquí excesiva importación, efectivamente. Si nosotros vamos a visitar los distintos museos coloniales, vamos a ver que la mayor parte son productos importados, al menos en artefactos de utensilios, los cerillas, todo eso era traído directamente de la China, ¿no? Si nosotros vamos a un museo colonial, ahí vamos a ver cuál era la magnitud con la que habían vivido los españoles. Entonces, esto tenemos que tener muy en cuenta, que realmente es más o menos como nosotros más dependemos en torno a manufacturas y otros aspectos, como por ejemplo los puneños y juliaqueños. Los juliaqueños, como por ejemplo, bastante dependen, ¿no es cierto?,
Esto que nosotros llamamos la excesiva importación de manufacturas. ¿No es cierto? Todos nuestros enseres o algunos aspectos, aparatos, etcétera, nos vamos y los compramos en el mercado San José, ¿no es cierto? O sea, preferimos ir a San José o a Tupac a comprar. Entonces estamos cayendo en el mismo juego de los españoles, ¿no? O sea, no nos interesa prácticamente, ¿qué no nos interesa? No nos interesa nuestro mercado interno, no nos interesan nuestras industrias. Nosotros, el hecho de ir a Tupac, el hecho de ir a San José o acá en Puno, el hecho de ir a Bellavista y comprar artefactos, etcétera, eso significa de que nosotros estamos levantando las empresas internacionales. Ellos sí se están levantando y estamos matando nuestras empresas nacionales, ¿no? Entonces, eso es lo que se da. Entonces, ese mismo papel se ha dado en la época colonial en España. Entonces, como tenían plata, tenían oro, plata, y todo querían productos importados, ¿no? Productos importados. Y no les interesaba propiamente eh, que el mercado interno crezca, ¿no? Para nada. Entonces, más bien lo estaban asfixiando, lo estaban ahogando. Por eso es de que España no le importa en absoluto, ¿no es cierto?, el proceso de industrialización. Para nada, no le importa. ¿Por qué? Porque todos los productos vienen de afuera. Pues en ese mismo juego nos estamos cayendo no tanto en Juliaca como en Puno, ¿no es cierto? Entonces, hay pequeñas empresas como por ejemplo en Juliaca que no le damos mucho valor, no, no le prestamos mucha atención. Nos ahogamos el hecho de comprar productos en San José. Entonces, a eso va. Política. Faltaba una política de protección a las manufacturas españolas. Efectivamente, acá en el Perú hay una política eminentemente de protección, sí hay. Está prohibido el contrabando. Pero ¿cómo es que se vende en el mercado Tupac y cómo es que se vende en el mercado San José? Entonces eso quiere decir que la política no funciona, ¿no es cierto? No funciona. Entonces está por gusto. Entonces en aquel entonces, más bien en Europa faltaba esa protección. No había leyes que puedan proteger, es decir, tales cosas se puede hacer importación y tales cosas propiamente también hay que ponerle interés al mercado español o a la manufactura de España. Absolutamente no. Por eso se pisoteó y no hubo ningún tipo de desarrollo. Corrupción excesiva, burocratización de la administración colonial y la corrupción en altas esferas del poder. Efectivamente, todo esto también va a generar todo este proceso de corrupción. Aquí también estamos viendo el hecho de que si hay una política de control, ¿no es cierto? O la forma como deben hacerse las importaciones y vemos productos que no han cumplido la formalidad correspondiente, se debe también a la corrupción, ¿no es cierto? Entonces, ¿por dónde ingresa, cómo es que se permite que se venda productos importados sin la formalidad correspondiente? Entonces, esto es también a lo que hubo en España excesiva burocratización de la administración colonial, ¿no es cierto? Corrupción en las altas esferas, en este caso corrupción en los policías, puede ser en las aduanas, en la fiscalía, etcétera, que no ven, o sea, ellos se tapan los ojos y punto, ¿no? En este caso se vendan los ojos, a mí qué me importa, ¿no? Al final pase lo que pase, y ellos son los primeros en ir a comprar quizás a Tupac, a San José, ¿no? Entonces, poco nada, y eso se llama pues corrupción, ¿no? Esas cositas tenemos que tener muy en cuenta, chicos, para poder desvirtar. Bueno, acá tenemos un aspecto que va a ser las rutas de tráfico de oro y la plata, ¿no? De dónde sale. Entonces, tenemos dos
dos aspectos, acá vamos a precisar. Los dos puertos principales, es de Cádiz y Sevilla. Todos nosotros conocemos esto, ¿no? Ya hemos hecho, seguramente ustedes han hecho bastante el comercio en la época colonial, en el curso anterior. Y ahí están los dos puertos principales, Sevilla y Cádiz. Entonces, de aquí salían todos los barcos que normalmente circulaban, ¿no? Entonces, tanto a España, acá tenemos a España, como también vamos a rezar, acá está, y de acá se venía por, eminentemente aquí, estamos viendo, acá tenemos, acá bajamos, acá todo lo vemos, ahí está, ¿no es cierto? Ahí tenemos, ¿no es cierto? Por acá entraban Veracruz, el Callao, Puerto Velo, acá tenemos Panamá, el otro puerto Cartagena y acá Veracruz. Eran los puertos principales. Y acá tenemos La Habana de Cuba, ¿no es cierto? El puerto más grande, o mejor dicho, la isla más grande, que también permitía comercializar, ¿no? Las otras son islas ya pequeñas, pero sí, la que jugaba muy importante es La Habana, ¿no? O sea, lo que hoy es Cuba, ¿cierto? Entonces, eso tenemos. Y tenemos el otro, este que viene propiamente, son de los corsarios, ¿no es cierto? Básicamente que venían pues en este punto a tener que eh, asaltar a los barcos españoles que llevaban cantidad de tesoros y las pasaban a los barcos ingleses. Vamos a seguir viendo más adelante. A ver. Entonces, vamos a ver más adelante. Ahora, ya, vamos a ver, volver al otro. ¿Eh? Además, los problemas mencionados existieron otros. Estos fueron, la economía se reducía principalmente a la extracción de metal de América y España a la producción de lana. O sea, más España lo único que producía aquel entonces era lana y algunos alimentos de carácter básico. Eso era. Entonces, más abajo tenemos los recursos que explotaban España en América, terminaban beneficiando principalmente a la burguesía industrial de otros países de Europa. Pues ahí tenemos en orden correlativo a Inglaterra, Prusia, Holanda, etc. Y no a la propia España, como el caso de la plata con que se pagaban manufacturas o eran exportados a Europa. Entonces, esto vamos a seguir viendo un poco más a ver. Entonces, aquí tenemos los galeones y flotas españolas, al ser asaltadas por piratas y corsarios, perdían cuantiosas sumas de oro y plata. Entonces, vamos a ver más adelante aspectos muy importantes. Acá tenemos una pequeña lectura, ¿no? Que encontramos en la historia y la deducimos, ¿no? Y aquí nos dice lo que es la verdad, prácticamente, por qué Inglaterra, Holanda y Prusia eran los beneficiados con la enorme riqueza que salía del Perú y que nunca llegaba a España, ¿no? Pues tenemos una lectura, dice, en 1568 se hace presente, ¿no?, los marinos ingleses en las actividades corsarias, pero no podrían invocar su rol de guerrilleros marítimos, pues obedecen al burdo y simple fin de arrebatar por la fuerza naval riquezas que se mostraban esquivas por otros medios. Entonces tenemos a John Hawkins, inicia esta actividad. Es uno de los primeros corsarios. Entonces hay que tener muy en cuenta que los corsarios son aquellos que han prestado servicios a los estados, ¿no es cierto? Entonces, y los piratas más bien son con fines personales, ¿no? Con fines personales.
Entonces se inician estas actividades logrando capturar una flota cargada de perlas, anclada en la desembocadura del río H. Y más tarde, Francis Drake inicia un verdadero tour corsario, mientras realizaba su viaje alrededor del mundo tras asaltar barcos, posesiones y poblaciones españolas. Vuelve al puerto de Plymouth después de imitar la hazaña de Magallanes. Entonces, ¿qué hace Francis Drake? Sigue la ruta de Magallanes, ¿no? Sigue la ruta de Magallanes. Pues por eso dice imitar la hazaña o la enseñanza de Magallanes. El logro Él logró su objetivo viajando entre noviembre de 1577 a septiembre de 1580, o sea, básicamente durante 3 años, mereciéndose por parte de un embajador español el título de el mayor ladrón del mundo, al que yo les comentaba, ¿no es cierto? Así lo dice la historia, ¿no? Yo no lo digo. Por decir, cómo un ladrón puede entrar a la historia, es justamente por esto, ¿no es cierto? El título de el mayor ladrón del mundo. Y de, y de manos de su reina, doña Isabel I, un título de nobleza. Se le dio un título de nobleza e incluso lo declaró como más o menos el capitán de los mares, o el mariscal de los mares, creo. Le dieron ese título, ¿no? Entonces, un título, un llanto. Por ahí se dice que también le hicieron hasta un monumento, pero no encontramos con exactitud. Pero se dice por ahí de que hasta le hicieron un monumento, porque sabemos, como por ejemplo, que la reina Isabel parte del dinero invierte en pago de- del tesoro, vamos a decir, no del bien del tesoro, invierte para el pago de su deuda externa. Y también parte de ese tesoro prácticamente lo va a poner para poder, digamos, seguir adelante el desarrollo del capitalismo industrial inglés, ¿no? Entonces, prácticamente Inglaterra se vuelve un país capitalista industrial gracias a los tesoros llevados del Perú o de América, ¿no? Entonces, eso también hay que tener muy en cuenta, ¿no? Porque ha permitido de que los ingleses con ese tesoro puedan salir a flote en el proceso de la industrialización. Pues ese es otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta. Además de los problemas nacionales, existieron otros que estos fueron la falta de control político y administrativo y económico efectivo en las colonias, ¿no? El desarrollo económico y político de los criollos. O sea, los criollos estaban amasando fortuna porque no tenían un control efectivo, ¿no? No tenían control efectivo. Imagínense que están al otro lado de España y al otro lado está la colonia, ¿no? Si no había un control efectivo. Entonces, también los criollos hacían lo mejor que quieren, ¿no? Lo mejor que vean por conveniente. Como hemos visto ayer, por ejemplo, como uno de los caciques se da cuenta de que los corregidores, ¿no? Utilizan los dineros recaudados, ¿no? Por concepto de impuestos, lo malversan. Entonces, hemos visto que en de Sica Sica, ¿no es cierto? Ha ido a entregar el dinero directamente a la recaudación, ¿no? A la recaudación para que no caiga a las manos en este caso, del corregidor. Así de esa forma vemos de que como realmente no había un control muy efectivo. Y aquí había una razón, o sea, los fondos se iban desviando. ¿En qué? En beneficio de cada uno de los criollos. Por eso posteriormente va a venir una reforma muy fuerte
Y esto va a golpear a los criollos, porque estaban acostumbrados a hacer lo que les da la gana, ¿no? Pero posteriormente se va a poner un freno y ahí va a ver cómo estos reaccionan, ¿no? Otra cosa también, la pérdida del peñón de Gibraltar, que pasó al control de Inglaterra. Es la puerta que enlaza el mar Mediterráneo con el océano Atlántico. Es una zona muy estratégica, ¿no? Bueno, vamos a ver, a ver. Vamos a ver. Acá está, ¿ya ves? Entonces tenemos, acá está. Esta partecita, esta de acá que es donde está, ese es el llamado Gibraltar. Es la puerta de ingreso, porque todo esto es el mar Mediterráneo, ¿no es cierto? Todo esto. Ahí está Italia, por acá está Egipto, ¿no es cierto? Entonces, acá, este es básicamente, este control de ingreso es la que pierde los españoles, ¿no? Entonces, así de esa forma vamos viendo este hecho, a eso se le llama prácticamente la pérdida del peñón de Gibraltar que pasa a mano de los ingleses, ¿no? Un sitio muy estratégico, ¿no? Que tenían los españoles donde generaban bastante ingreso para España y lamentablemente lo pierden, ¿no? Queda en manos de los ingleses. Son aspectos que se van dando cuenta, ¿no? Otros problemas muy importantes que también tienen que ver mucho en esto, ¿no? Dice, fue la gran mortalidad padecida por los pobladores de América, debido a los diversos factores, ¿no? A los diversos factores que ya hemos visto, ¿no? Hemos visto. Población indígena en América, debido a los diversos factores como las epidemias, hemos visto el excesivo trabajo en todos los tipos de mitas, hemos visto como por la mitad obrajera y la otra mitad minera, como es que cantidad de indígenas prácticamente han dejado de existir, ¿no? Entonces, y también hemos visto acá la relación epidemia, trabajo, epidemia y nutrición. Entonces, tres aspectos que prácticamente ha hecho mella de los indígenas, los cuales significa la pérdida abundante mano de obra de un gran mercado de potencia en factor humano. Ya habíamos dicho que más que el oro y la plata, lo que han hecho los españoles es aprovechar la mano de obra, una mano de obra gratis, y en cualquier parte no la encuentran, pues esto, ¿no? Eso es la enorme riqueza que han amasado con mayor precisión, ¿no? Los factores humanos, capaz de defender el territorio del Imperio Español en América. Lamentablemente lo estaban perdiendo. Posteriormente vamos a ver, ustedes seguramente han visto en el curso, ¿no? Cuáles han sido los aspectos negativos sobre el factor humano, o sea, sobre la cadencia demográfica, ¿no? Decadencia demográfica. Seguimos avanzando, a ver. Acá tenemos, además, desde el siglo 17, las fichas de ajedrez político. Vamos a ver ahora la oportunidad del aspecto de carácter político. Se había movido en perjuicio de España. Esto es muy importante también para nosotros, porque estos hechos van a permitir de que realmente se acelere la emancipación de América, la emancipación del Perú. Dice, el expansionismo borbónico francés triunfó la guerra de los 30 años, 1618 a 1640, durante 30 años. Entonces, también dice que aquí los españoles, como por ejemplo, no podían, digamos, fácilmente controlar el mar porque estaban distraídos en este tipo de conflictos, ¿no? Ya que España permanentemente ha estado en conflicto y no podía utilizar sus barcos para poder, digamos, ejercer el control de los piratas y corsarios, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban distraídos en el quehacer de la guerra, ¿no? Entonces, por lo cual Francia le arrebató
al Asia a Alemania y le quitó Rosellón Artois a los Hamburgos de España. Esto último trajo como consecuencia el predominio de Francia y su dinastía borbónica en Europa continental. Mientras tanto, Inglaterra controlaba los mares y océanos en favor de su expansión comercial. En este caso hay que tener muy en cuenta, ¿no? Los intereses de Francia era eminentemente crecer geográficamente, o sea, encontrar mayor cantidad de espacio geográfico. Mientras que a los ingleses no les interesaba eso, no les interesaba. Lo que les interesaba, y acá estamos bien claros, estamos viendo, Inglaterra controlaba los mares y los océanos a favor de su expansión. Entonces siempre estaba mirando cómo llegar a las colonias de España. Eso era, por eso no le interesaba lo demás, ¿no? No le interesaba un pedazo más de tierra, no, no, no. Posteriormente, España y Francia firmaron continuos convenios, tratados de paz. Acá tenemos 4 convenios. Tenemos Pirineos 1659, Aquisgrán 1668, Nimega 1678 y Ryswick 1697. Imagínense, ha habido una serie de conflictos. Acá nomás ya tenemos 4 tratados que ha tenido. Entonces, más ha estado distraído en otras cosas España que propiamente en encontrar su propio desarrollo. Y me parece que también los ingleses han jugado un papel muy importante en distraer a España y mientras ellos recogían todos los tesoros habidos por haber pues, de América, ¿no? Y beneficiarse de eso. Entonces, propósitos muy claros y precisos que tenían los ingleses como los franceses. Veamos. Entre uno y otro tratado se sucedió guerras, incluyendo ocupaciones de territorio. Por si fuera poco, en 1698 Francia e Inglaterra tramaron repartirse España. Imagínense, esto es lo más curioso, ¿no? Querían repartirse España entre Francia e Inglaterra. Francia sí quería, pero el problema era de Inglaterra. Ya hemos visto cuál era su interés de Inglaterra, ¿no? Por eso es de que Inglaterra casi no le da mucha importancia, ¿no? Dice repartirse en Francia e Inglaterra tramaron repartirse. Sus ambiciones de capitalistas apuntaban a conquistar nuevos mercados. Mayormente eso era la de Inglaterra, ¿no? Más no de Francia. Y zonas ricas en materia prima. Francia buscaba controlar los Países Bajos de España, que los Países Bajos de España son los que están casi, vamos a decir, a las orillas del mar, ¿qué se llama? Del mar Mediterráneo, ¿no? Uh, Entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, ¿no? Esos son los Países Bajos. Eso es lo que ellos querían controlar, fundamentalmente para tener mayor beneficio, ¿no? Quizás tener mayor acceso al mercado del Mediterráneo, ¿no? Y eso. Entonces, si los puertos del norte ibérico, Inglaterra y Holanda anhelaban el mercado hispanoamericano, ahí sobresale bien claro, ¿no? Si no les interesa el espacio, ¿no? Inglaterra y Holanda anhelaban el mercado hispano, trataban de evitar que las colonias españolas pasen a poder de los franceses. Eso era la lucha, ¿no? Entonces, por eso es que España no, o mejor dicho, Inglaterra no le da mayor interés. Por eso es que finalmente no se reparte en España, no se reparte. ¿Por qué? Porque el interés de Inglaterra es otro, de Francia es otro, ¿no? Si no le interesa absolutamente nada a los ingleses. Por eso es que no se reparte en España, no se reparte. Y toda esta política expansionista coincide con la crisis española agudizándose en el reinado de Carlos II, llamado el hechizado. Esta partecita hay que tener muy en cuenta, de que Carlos II, que lo vemos ahí
la foto. Prácticamente, imagínense, había perdido prácticamente la guerra de los 30 años, no había ganado absolutamente nada, de paso en su matrimonio le va mal, no tiene heredero, es decir, no llega a tener hijo, continuamente cae enfermo, etcétera. Entonces, los españoles empiezan a llamarlo el hechizado. Dicen, no, este está hechizado. Dicen, bueno, eso es lo que, pero bueno, dice, está hechizado, ¿no? Lo han hechizado prácticamente a Carlos. Y mayormente es conocido Carlos II como el hechizado, ¿no? En algunas biografías, Carlos el hechizado van a encontrar, ¿no? Carlos II el hechizado. ¿Por qué? Porque va con su seudónimo el hechizado, cuyo reinado señala el momento más grave de la crisis de España. Bueno, para nosotros fue bastante ventajoso, o bueno, ahora decimos porque eso ha permitido también de que América pueda fácilmente encontrar su emancipación, ¿no? Entonces sigamos un poco más analizando por qué es lo que sucede. Al morir Carlos II, la corona española entró en una crisis política que se agudizó con la falta de un heredero, ¿no? Entonces no había heredero. Imagínense, pierde la guerra de los 30. Querían repartirse España entre Francia e Inglaterra. Y ahora, de paso, muere y no hay heredero. Entonces, ¿qué pasa con España? Entonces, esta partecita hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque va a ser una cosa que nos va a conllevar, ¿no? Hacia la emancipación. El rey de Francia, Luis XIV, pretendió colocar en la monarquía española un pariente suyo como soberano. El asunto no fue el agrado de las monarquías europeas. Entonces se estalla así la guerra de sucesiones por el trono español, ¿no? Porque, no era- porque, claro, le correspondía a Francia, ¿no? Porque era el más cercano, ¿no? El más cercano para poner, pero lamentablemente no aceptaron y se desata nuevamente otra guerra sobre España, ¿no? ¿Quién va a ejercer el control político de España? Entonces, un momento muy difícil para España, un momento que España pasa lo peor, lo peor. Pues sigamos. Francia tuvo el apoyo de Baviera, Portugal y Saboya, mientras que con Inglaterra estaba Austria, Prusia, los príncipes alemanes. La guerra terminó dejando como saldo el reparto de España. O sea, otra vez acá se genera esto de que se deben repartir España y sus colonias entre las potencias europeas. El 11 de abril de 1713 se firmó la Paz de Utrecht, donde se acordó muchos aspectos, ¿no? Propios que verdaderamente van a ser bastante beneficiosos, ¿no? Entonces, aquí lo que nos interesa bastante es ¿por qué ver este aspecto o esta parte de la historia de España? Es que precisamente es el hecho de la desarticulación del imperio español, es decir, la caída de España. Si antes fue un país la primera potencia, ustedes se acuerdan del ¿qué se llama? Cuando por primera vez se repartan al mundo entre Portugal y España, son las primeras potencias que surgen en el mundo, ¿no? Las dos primeras potencias.
Todos nosotros sabemos y conocemos que propiamente en aquel entonces, siendo las primeras potencias, debían de haber mantenido ese nivel. Pero lamentablemente estamos viendo de que España se derrumbó, ¿no? España se vino abajo. Con todos estos hechos que hemos precisado, se vino abajo. O sea, no supo mantener ese nivel, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver. Acá estamos tratando de paz gustado entre las coronas de España y de Inglaterra, que es muy interesante porque al final esto nos interesa bastante también porque en este tratado vamos a ver de que Francia e Inglaterra se ponen de acuerdo. O sea, no se van a repartir España. Definitivamente no se van a repartir, porque a Inglaterra no le conviene eso. Lo que le conviene a Inglaterra es ingresar al mercado americano, o sea, ingresar a las colonias americanas para vender sus productos, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante de la forma y la manera como es que estos se reparten, ¿no? Eh, propiamente tenemos acá como por ejemplo, este es el tratado de Utrecht. En este tratado vamos a ver como por ejemplo los franceses van a poner, ¿no es cierto?, a la persona que va a conducir España. O sea, van a poner un miembro de la dinastía borbónica francesa asume el trono de España, llamado Felipe de Anjou, ¿no?, quien tomó el cargo de rey a nombre de Felipe V de España. O sea, va a ser Felipe V de España, ¿no es cierto? Entonces, él pone. Entonces, Inglaterra se apoderó del peñón de Gibraltar, que pertenecía a España, ya en forma definitiva. Eso sí, más bien le interesaba bastante porque hemos visto que es la puerta de ingreso al mar Mediterráneo. Eso sí, me interesó bastante, bastante, porque hay un control pues, casi como aduanero para poder ingresar al mar Mediterráneo, ¿no? Y los territorios de Hudson, Terranova y Nueva Escocia en América. Además, esto es lo más importante, ¿no? Inglaterra obtuvo concesiones mercantiles para vender su mercadería en las colonias españolas. O sea, logró lo que querían los ingleses. Lograron lo que querían los ingleses, ¿no? O sea, salieron con su gusto ellos. Era tener como sea el acceso propiamente de lo que se llama a las colonias españolas como un mercado nuevo para poder, digamos, vender todas sus mercancías, pues, puesto que ellos ya eran un país capitalista y que ya tenían pues buena cantidad de donde poner sus mercaderías a la producción de bienes. Pero en las colonias españolas consiguió también el derecho de asiento por el que se beneficiaba con la venta de esclavos. Entonces esta parte se tiene que tener muy en cuenta, el derecho de asiento. Ustedes saben que los ingleses también de igual forma le quitaron todo el espacio a los portugueses. ¿Se acuerdan que los portugueses habían conquistado todo África, ¿no? Pues lamentablemente no podían controlar los portugueses África. ¿Por qué? Es todo un continente y requería de bastante gente para poder controlar este continente. Y la controlaban por un sistema de cabotaje, es decir, poner puertos por acá, por allá y ejercer el control. O sea, no podían habitar, o sea, no podían ingresar a Francia porque no tenían gente. Ustedes saben que Portugal es un país pequeñito,
Y vino a Inglaterra y fácilmente los ha desalojado y les ha quitado prácticamente lo que viene a ser África. Entonces, de África sacaban cualquier cantidad como especie de ganados a los esclavos, en este caso a los negritos, ¿no? Los sacaban y no había dónde venderlo. Ya Europa estaba saturada. Entonces, cuando dice derecho de asiento por el cual se beneficia con la venta de esclavos, efectivamente. Entonces, empiezan a traer al continente americano esclavos para venderlos acá, en América, ¿no? Entonces, con los ingleses empiezan a ingresar los esclavos negros, ¿no? O sea, los negritos africanos llegan con los ingleses. ¿Por qué? Porque ellos obtienen este derecho de asiento, ¿no? Es muy importante esto tener en cuenta. ¿Desde qué momento pues, los negros ingresaron? Ahora ya tenemos básicamente lo que se llama, ah, ya conocemos a partir de qué momento no ingresan los negros, quién los trajo, ¿no? Los españoles, no los trajeron los españoles, sino los trajeron los ingleses. Y los traían como ganado. Se dice que a lo largo de todo el viaje, imagínate, desde África hasta aquí, muchas veces se los traían sin alimentarse y muchos han muerto en el trayecto. Y fácil era, ¿no? Los arrojaban al mar y no pasaba nada, pues porque al final son esclavos, no tienen ningún derecho de existencia, ahí no existían los derechos humanos, absolutamente nada, nada, ¿no? Y las vendían en las distintas capitales o poblaciones en América. Básicamente en Lima era uno de ellos, ¿no? ¿Cómo los remataban? Los remataban igual que los rematan a los animales en una feria. Entonces van a una feria y utilizan el martillo, ¿cierto? A ver quién da más, ¿cierto? Y a los porones lo ponen al frente y dice a ver quién da más. Este es robusto, tiene buena forma, tiene dientes completos, ¿no? Y tiene buenas piernas, buenos brazos, etcétera, etcétera, y otras cosas más. Y así de esa forma los iban vendiendo, ¿no? Es decir, al martillazo. O sea, como se vende a los ganados, igualito los vendían a los negros, ¿no? Entonces, a eso también fue bastante mente, aprovecharon los ingleses para traer cantidad de esclavos africanos al continente americano. Y con ello ingresan los negritos. Hasta el día de hoy los tenemos, ¿no? Por eso los llaman los afrodescendientes, ¿no? Afrodescendientes significan aquellos descendientes de poblaciones africanas, ¿no? Entonces, con ese nombre ahora se le conoce en el mundo, ¿no es cierto? Tanto en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, los denominan los afrodescendientes, ¿no? Entonces, bien, entonces hasta ahí hemos avanzado. Y finalmente vamos a decir, pero nos interesa mucho el hecho de que Felipe V haya asumido, entonces va a tomar el poder en España y va a generar, ¿no? Toda una reforma. O sea, cómo reactivar la política, la economía y cómo ejercer el control de las colonias. Y justamente estas reformas son las que más nos interesan, porque en estas reformas viene prácticamente, como quien dice, el veneno para los criollos, ¿no? Entonces, frente a eso, los criollos van a reaccionar y van a romper con España. Entonces, más adelante ya lo vamos a ver el día jueves,
para poder, digamos, concretar cuál ha sido esa reforma. Yo sé que ustedes ya lo han hecho, ¿no es cierto? Ya lo han hecho esto. Y simplemente todos estamos haciendo un poquito de recuento, de retrospección de todo lo que ustedes han hecho en historia colonial, ¿no? Entonces, por la crisis de España, supongo que lo han hecho, ¿no? Pero sin embargo, estamos volviendo a repetir porque nos interesa, ¿no? Nos interesa que Carlos II haya muerto, ¿no? Y que haya llegado Felipe quinto, porque él va a generar toda una serie de reformas. Y estas reformas son las que van a dar un golpe a los criollos y los criollos van a reaccionar recién. Recién van a decir, no, ya no queremos depender de España, ¿no? Ya no queremos depender de España, queremos romper con España. Entonces, ahí está el punto. Y por eso estos temas hemos hecho, ¿no? ¿De dónde surge, ¿no? El descontento de los criollos? Es gracias a todo este acontecimiento político, gracias a este acontecimiento económico y político de España, es la que se genera, en cierta forma, una política de desagrado para los criollos en América. Entonces, eso nos interesa bastante. Entonces, Felipe V que haya llegado al gobierno de España nos interesa mucho. ¿Por qué? Porque va a generar toda una serie de reformas para poder reactivar la política de España, la política colonial, etcétera. Entonces, ahí viene todo este proceso. Eso es lo que yo quería al menos ilustrarles, ¿no? ¿Cómo es que se genera todo esto, ¿no? Para ver de que y en esto se va a acelerar pues, el proceso de la emancipación, ¿no? El proceso de la emancipación. Incluso vamos a ver en el Perú algunos movimientos contra esa reforma, ¿no? Unos movimientos incluso indígenas, ¿no? Que nada tenían que ver con eso, pero sin embargo los utilizan pues, a los indígenas. Bien, eso ha sido todo por hoy, jóvenes. Van a disculpar que el día de hoy, porque son temas muy amplios, largos, pero hemos tratado de resumirlo para que ustedes más o menos tengan idea de lo que, cómo es que Inglaterra, siendo un país de potencia, cae, incluso quieren repartirse, cómo se agudiza la crisis política con la muerte de Carlos II y la toma del poder de él, que ese es el punto que nosotros queríamos. ¿Y qué va a hacer Felipe V? Ya lo vemos el día viernes, chicos, ¿eh? Entonces, hasta el día viernes, jóvenes, ojalá que esta parte, por favor, repásenlo bien, puede venir en el examen porque es un aspecto muy, muy importante, ¿no? Vamos a escuchar el día jueves, el día viernes, el día jueves tenemos a las 3 de 3 a 5, a las 3 tenemos, y con eso ya vamos a terminar parte de esto. Y también vamos a terminar algunos aspectos que son muy importantes, el por qué, digamos, los criollos se han levantado. Y también con eso, el día viernes estaríamos terminando una parte. Ya, entonces vamos a terminar casi ya con la unidad número uno, ¿no es cierto? Número uno. Entonces, la unidad uno justo termina con los temas que vamos a hacer el día viernes. Y después ya al retorno de las 2 semanas ya estamos listos para el examen. Así de simple, chicos, ya ves, ya vamos a terminar la primera unidad. Así de rápido y de sencillo, chicos. Bien, chicos, ha sido todo por hoy. Hasta el día jueves a las 3 de la tarde. Día, profesor. Hasta el jueves, hasta el jueves. Hasta el jueves, cuídense chicos, siempre la salud está por delante. Hasta el día jueves, ¿Ya? profesor. Hasta el jueves, chicos, hasta el jueves. Cuídense, no se me van a enfermar, por favor.